En el corazón de Venezuela, donde la tierra canta y la fe florece, el Estado portuguesa se prepara para una celebración única. Cada septiembre, miles de peregrinos se unen para honrar a la Virgen de Coromoto, nuestra patrona, en un momento de devoción, esperanza y unión para todo el pueblo venezolano. Esta gran fiesta de fe es posible gracias al apoyo incondicional del gobierno bolivariano, liderado por nuestro presidente Nicolás Maduro y el gobernador Primitivo Cedeño, quienes trabajan incansablemente para garantizar que esta tradición se mantenga viva y que todos los venezolanos puedan vivirla en paz y alegría. Las plantas potabilizadoras son esenciales para nuestras comunidades, garantizando el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. El Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional articula con las comunas y circuitos comunales la instalación de las potabilizadoras para el beneficio de los habitantes. El presidente Nicolás Maduro impulsa iniciativas que dinamizan la economía comunal y benefician al pueblo. En Venezuela, la solidaridad y la justicia social son pilares de nuestra lucha. Estas potabilizadoras representan la esperanza de un futuro donde todos tengamos acceso a agua limpia y segura. Juntos construimos una patria libre y soberana. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Repito, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Además, usted me puede seguir en mi canal en Telegram. Escanea el código QR y ve lo que hacemos para luchar por la verdad de Venezuela. Mi invitado el día de hoy se ha caracterizado por ser una voz crítica sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela, especialmente en temas como la migración y política exterior. Sus análisis siempre van enfocados al contrabando, el paramilitarismo y la economía fronteriza, en el contexto del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Ha ofrecido reflexiones sobre el impacto político y económico de estos cambios. Además, ante la denuncia que usted conoce que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de 8 buques, 1.200 misiles y un submarino nuclear que apuntan contra Venezuela, así como la lucha de nuestro país contra el narcotráfico, tiene mucho que decir, orientarnos, analizar y reflexionar. ¿Quién es el invitado de este programa A Pulso hoy, 12 de septiembre del año 2025? Vamos a ver el siguiente material. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Usted me puede enviar una nota de audio, como ya lo había dicho, con una sugerencia, comentario o interrogante a mi invitado el día de hoy. Nos acompaña Juan Carlos Tanús, es abogado, inmigrante de origen colombiano, director ejecutivo de la Asociación de Colombianos en Venezuela. ¿Cómo está? Gracias por venir a su programa A Pulso. Hoy 12 de septiembre del año 2025. Muchísimas gracias por la invitación. Fíjese, me gustaría comenzar esta entrevista citando unas declaraciones de Pino Arlachi, quien ex director de la ONU para el control de drogas. El día de ayer se hizo tendencia una declaración de este funcionario de la Organización de Naciones Unidas y decía lo siguiente: Maduro por tráfico de drogas es una basura política. En 40 años de experiencia antidroga y como vicesecretario de la ONU, nunca me topé
con Venezuela. En torno a este comentario de Pino Arliach, ya lo decía, exdirector de la ONU para el control de drogas, ¿qué me dice Juan Carlos Tagle? Sin duda acierta el doctor Arliachi en el sentido en que la construcción del nuevo imaginario colectivo desde los Estados Unidos no tiene asidero, no tiene fuerza en su estructura investigativa, porque incluso pareciera que ni siquiera en los anaqueles de las investigaciones de la DEA figuran investigaciones anteriores con lo que políticamente el presidente Donald Trump ha querido salir en este periodo, ¿no? Y tiene lógicamente que ver con un desarrollo más político que una acción desde lo jurídico investigativo para hacer señalamientos como el que ha hecho. Es cierto que el cambio de la narrativa de los Estados Unidos no tiene asidero, pero tiene intereses, y los intereses se conocen ya. Y ya se conoce hacia dónde se conduce la política de garrote y zanahoria del presidente Donald Trump frente a los intereses estrictamente económicos de su o de sus corporaciones, que son las que finalmente dirigen la política de los Estados Unidos. Cuando uno revisa los informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, no consigue nada sobre Venezuela. Se habla de la producción de cocaína de 3 países. En primer lugar, Colombia, Bolivia y Perú. ¿Estados Unidos en qué fundamenta el tema de la droga para atacar a Venezuela? Sin duda lo fundamenta en que es el primer país con la mayor reserva petrolera. Y digo esto sonriendo porque es allí donde está la fuerza con la que han desarrollado este cambio de la hegemonía estadounidense en función de controlar el ejercicio político del territorio venezolano y con ello el resto del continente. Creo que la intención macabra de los Estados Unidos es realmente quedarse con buena parte del continente. Ya controlan de Colombia hacia abajo, tienen mucha fuerza en Colombia, y que no se hable de Bolivia con la misma fuerza como se habla contra Venezuela, o que no se hable de Colombia con las diferencias que tiene hoy el gobierno de Petro y el gobierno de Donald Trump, obedece justamente que aquí este es el cuarto, y en eso quiero insistir, el cuarto país con mayor reserva de oro en el mundo, el 7º país con la mayor reserva gasífera, y esos son los elementos justamente que está viendo Donald Trump. Además de la riqueza, sin duda el componente del control de la geopolítica a partir de la sostenibilidad de un modelo estadounidense en la geografía venezolana. Entonces tiene que hablar construyendo una narrativa muy distinta, porque si bien podrían enfocar y hablar de los fracasos que ha tenido los Estados Unidos para en la lucha contra las drogas en Colombia, Plan Colombia fue un fracaso. El mayor crecimiento de sembradíos de hoja de coca en Colombia se produce a partir del año 2006, cuando se implementa físicamente el crecimiento de sembradíos de hoja de coca en el marco del Plan Colombia. ¿Cuánto dinero gastaron en el Plan Colombia? ¿Qué resultado obtuvo? Y uno revisa los documentos desclasificados de los Estados Unidos frente al tema del Plan Colombia, y muy pocos desaciertos hacen notar ellos en sus escritos. Muestra entonces que la construcción, es decir, de orden negativa contra Venezuela, tiene que estar relacionada a otros intereses y no propiamente a los resultados que han tenido ellos en la lucha contra las drogas. Ahora bien, Estados Unidos decide atacar a Venezuela. Buques, 1.200 misiles, y además de esto también tiene un submarino nuclear en el Caribe. ¿Por qué no hacer el despliegue en el Océano Pacífico? Realmente quien controla la droga y la ruta de la droga que pasa por el Océano Pacífico es Estados Unidos. Estados Unidos, sus aliados, los carteles que pueden fungir en algunos momentos de la historia como sus enemigos, pero en otros son sus aliados. La DEA, que sin duda es quien hace una gerencia muy bien dividida, es decir, balcanizada, la estructura de la movilidad de la droga. Eso está controlado. Pero quien realmente se mueve en función de eso están coordinando y controlando el Pacífico, desde el puerto de Buenaventura hasta los puertos en Ecuador, que tienen una relación estrecha con los Estados Unidos. Si de verdad se quisiera atacar el fenómeno del narcotráfico como fenómeno, habría que pensar en generar un proceso de interdicción en el Ecuador, los puertos, las empresas que acolitan e incluso que ya les han encontrado
en Europa cargamentos de clorhidrato de cocaína envueltos en bananos, en cambur, que son llevados hasta los puertos ecuatorianos con rumbo a Europa. Pero como los aliados ecuatorianos solo producen el 0.01% del petróleo en el mundo, no es interés hoy de los Estados Unidos atacarlos. ¿Por qué? Ellos tienen el dominio de la política ecuatoriana, tienen el control de orden militar, pero además tienen la seguridad de que los negocios que se produzcan derivados de la producción colombiana con destino al mundo pasan por el Pacífico ecuatoriano y ahí está la relación. Es decir, no se necesita tener la claridad de que son los Estados Unidos y sus aliados los que acolitan, los que movilizan el tráfico de clorhidrato de cocaína con destino a los Estados Unidos y a Europa, y lo hacen lógicamente sus aliados. ¿Por qué no atacar entonces Perú frente a la producción de hoja de coca y a los sembradíos de hoja de coca? Porque sin duda alguna hay un estado de connivencia entre la política peruana y los Estados Unidos hoy en estos momentos. ¿Por qué enfrentarse entonces solamente a Venezuela? Hay intereses de ese orden. ¿Por qué no atacar la raíz del problema? Que hoy en Colombia la producción de hoja de clorhidrato de cocaína superó las 2.300 toneladas. ¿Y por qué no evitar entonces que eso aumente? Sin duda porque ellos necesitan el insumo económico-financiero que produce los sembradíos de hoja de coca con la transformación a clorhidrato de cocaína y el consumo en los Estados Unidos y en otras latitudes. Porque cuando hay un pueblo que quiere desobedecer al imperio estadounidense, le inoculan, le generan el proceso de consumo de las drogas, los psicotrópicos para dominarlos, para controlarlos, y luego se convierten en la herramienta microfinanciera que les da desde el microtráfico el sustento para sostener otros planes y programas que lo ejecutan con la CIA, con la DEA. Es la política del Pentágono realmente, ¿no? Fíjese, el día martes se dio a conocer una entrevista que grabó el presidente Nicolás Maduro con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Y allí el presidente decía, los carteles de la droga, así como lo mencionó el día de ayer en la plenaria del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, decía que los carteles de la droga están en Estados Unidos. ¿Qué opina Juan Carlos Tanús de esta afirmación? Y también hacerle otra interrogante. ¿Cuándo uno va a ver, por ejemplo, a el Chapo Guzmán norteamericano tras las rejas, al Mayo Zambada norteamericano también en las rejas? Porque siempre dicen, bueno, es el cartel de la droga en Colombia, vamos a extraditarlo, pero ¿dónde están los personajes que mueven la droga en Estados Unidos? Julio, dos preguntas interesantes porque por primera vez uno puede señalar, con todas las evidencias que tenemos, de que el gran lavador de los carteles es la banca. La banca genera el proceso para que los insumos que en su mayoría se producen... Banca norteamericana. La banca norteamericana, que es lógicamente el sistema SWIFT para el resto del mundo y del continente. Porque nosotros no hemos todavía encontrado una avioneta que haya sido capturada con dólares trayéndose desde los Estados Unidos para Putumayo, o para el Guaviare, o para Meta, o para Nariño, o para Norte Santander. No hay un registro que diga fueron capturados 300 millones de dólares en avioneta. Entonces uno se tiene que preguntar cómo llega entonces el recurso a Tibú, en el Norte Santander, o al departamento de Nariño, o en Putumayo, y así sucesivamente. Significa entonces que los recursos que produce el narcotráfico llegan a la economía colombiana y al resto de la economía del mundo a través de la banca. Ya hay algunos bancos que tuvieron que ser sancionados porque se les desbordaron o se enfrentaron a carteles distintos con los que trabajaban, sin duda alguna. Entonces aquí hay que tener como referencia que en ese proceso de la cartelización del esquema de la droga juega sin duda alguna un papel muy importante la banca. Y la banca en Colombia recibe recursos a partir del SWIFT bancario, es decir, no está por fuera del esquema planteado o controlado por los Estados Unidos para la movilización del recurso. Y en cuanto a los capos, en eso hay que tener mucha claridad. La DEA también prefabrica capos, construye relaciones con capos bajo la supuesta de hacerle seguimiento real
a las capturas, al tráfico controlado, pues construyen capos y finalmente son sus aliados en todos los procesos. Entonces, sin duda, estos capos también han jugado papeles importantes para lograr vincular a actores que son contrarios a la política antidroga de los Estados Unidos en países como Colombia, por citar algo, ¿no? Cuando Popeye cumple su pena en la justicia estadounidense y regresa a Colombia, se convierte en un paladín, se convierte en el que le ayudó a resolver a la Fiscalía colombiana centenares de casos que estaban trancados o que ellos necesitaban darle una vía jurídica, un curso jurídico distinto. Entonces aquí encontramos cómo esos capos, que son en algunos casos capturados mediante acuerdo, juegan un papel para lograr golpear a enemigos de los Estados Unidos en países que además muestran irreverencia, como el caso de Venezuela o en el mismo caso de la política del presidente Gustavo Petro. Esos son elementos muy importantes. Ahora, de no ser así, uno pensaría en términos de lo económico como 4.4 puntos del PIB son derivados de los sembradíos de hoja de coca, con ese margen de hectáreas sembradas que viene en crecimiento, y cómo se alcanza a llegar, según algunos analistas, a 11 puntos del PIB con los productos terminados derivados justamente de la hoja de coca, sin que haya capturas de orden financiero. Solo en el gobierno del presidente Petro hemos visto en Colombia que han logrado capturar dinero físico producto de esas operaciones ilícitas. Porque cada día la sociedad delictual vinculada al esquema financiero está creciendo y se consolida mucho más. Esa es parte de la política de doble rasero que tiene los Estados Unidos. Ataca a quienes no puede controlar, pero finalmente logra hacer el control real de todo el negocio. La presencia de los Estados Unidos en el Caribe, los acosos que tienen contra Venezuela, los acosos que tienen contra Colombia, no es otra cosa sino el temor a que se les quiebre la ruta por donde les llega los insumos. Acuérdense que con parte de estos recursos que provienen del narcotráfico se hacen otras operaciones clandestinas, secretas, desde las instancias, desde los organismos de seguridad estadounidenses. Entonces ahí es muy clave el papel de la banca y es muy clave el papel de los capos frente a los procesos judiciales, a las persecuciones e incluso hasta las capturas de narcotraficantes en algunos países, producto de las declaraciones que hacen capos vinculados a la estructura de la DEA. Claro, y usted me dice, Popeye, el mismo amigo de Álvaro Uribe y Escobar. Sí, los grandes amigos, sin duda alguna, vinculado a esa sociedad delictual de narcotráfico que se hizo de un sector de la clase política colombiana. Hoy el expresidente Uribe, condenado, por cierto, así tenga la medida que tiene, y con aspiraciones a ser reelecto en el Congreso colombiano para la próxima coyuntura electoral, tiene un pasado que los Estados Unidos no han logrado primero poner... O no han querido. O no han querido. Digo, no han logrado porque también los intereses de los Estados Unidos en algunas coyunturas como la que está viviendo hoy el país no le permite de una manera tajante poner a Álvaro Uribe sobre las cuerdas, ¿no? Lo mantienen porque lo pueden seguir necesitando en la coyuntura que viene. Los Estados Unidos, creo que lo habíamos hablado, han mantenido secreta la relación de dos expresidentes colombianos con el narcotráfico, muy vinculados, que son el expresidente Uribe y Julio César Turbay Ayala, y no fueron capaces de declararlo, denunciarlo en los momentos en que se necesitaba, es decir, para la posesión de Julio César Turbay Ayala, no lo mantuvieron en secreto. Esa es la política que los Estados Unidos, con lo que los Estados Unidos conducen, lógicamente, en la guerra contra las drogas, que les está fracasando y que además de que no solo le fracasa en el plano internacional, sino en lo nacional. La salud pública de los Estados Unidos no atiende a sus enfermos, lo que no ocurre en otras latitudes, donde países como Venezuela, donde el consumo del alcaloide no produce esquemas de salud pública como sí lo hace en los Estados Unidos. Y ellos, sin embargo, afianzan toda la política criminal letal contra los países productores, donde finalmente es la economía de primer nivel, de primer orden, es decir, los campesinos que desarrollan los sembradíos de hoja de coca y que les toca vivir con ese desarrollo, no tienen otras condiciones para eso. Fíjese, ayer la vicepresidenta daba una clase magistral allí también en la plenaria extraordinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero 2 días antes estuvo en una rueda de prensa y presentaba estos datos. Decía, bancos como HSBC, hoy también Wells Fargo, DT Bank,
entre otras entidades, han recibido multas históricas por admitir su vinculación el lavado de capitales provenientes del narcotráfico. Esto es en torno a Estados Unidos y el lavado de capitales del narcotráfico. Esos son parte de las entidades y así manejan el dinero en Estados Unidos para continuar a fortalecer el narcotráfico con algunos países aliados. Le pongo este ejemplo más natural. 243 millones de personas consumen cannabis en el mundo, marihuana. ¿Cuánto es eso en moneda nacional? ¿Cómo se mueve el pago para las nuevas semillas de cannabis? Se tiene que mover a través de un esquema ya definido, propio. Y lo cubre, ya aprobado. Correcto, ya lo tienen, es controlado por ellos. ¿Y lo tienen quiénes? A través de la banca, del sistema financiero. No hay operación que hoy, con el desarrollo teleinformático que tenemos, no se conozca. Todas las operaciones dejan la trazabilidad y en función de ello deberíamos tener mejores resultados frente a eso. La banca sigue siendo acólita del proceso imperial hegemónico de los Estados Unidos, por eso cubre todas las operaciones. Lo primero que mueven a los procesos de invasión es la sostenibilidad a partir de la banca. Con ellos van a hacer la invasión y con ellos van a hacer la posible recuperación de los países que invaden. Esa es la gran realidad. Es decir, la banca no solamente está actuando en función de un gran negocio como lo es el narcotráfico. La banca actúa en función de los negocios financieros que se producen a partir de las transnacionales estadounidenses que dominan el gran negocio del narcotráfico. Esa es la realidad. Cuando uno revisa los informes de la DEA, por ejemplo, los recientes, voy a hablar de los recientes, 2023, 2024, Venezuela no aparece tampoco, así como ya le dije que en el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tampoco aparece Venezuela. Sin embargo, la DEA habla de un narcoestado. Sin duda se pega también a este discurso o esta narrativa que nace de la Casa Blanca. ¿Cuál es el papel que orienta, que lleva, que administra la DEA en Colombia y en otros países aliados para transportar la droga a Estados Unidos? Fíjese, la DEA tiene dividida al país en regiones. Hoy los 3 departamentos con mayor crecimiento de hoja de coca... En Colombia. En Colombia. Los 3 departamentos con mayor crecimiento de hoja de coca tienen más funcionarios de los Estados Unidos en la supervisión o en la guerra contra las drogas. Han crecido, pero también han crecido los sembradíos de hoja de coca. Y no es un problema de la asistencia del gobierno, no. Gobierno colombiano que le tocó finalmente acudir a la aspersión. Es decir, para la eliminación de los cultivos de hoja de coca le tocó llegar al glifosato, que había sido en el 2015 frenado por la Corte. Tocó decirle, bueno, vamos al glifosato y lo trabajamos con comunidades. Porque se han dado cuenta que la forma más rápida de sustitución de cultivo es justamente por la vía química y no por la vía natural, porque por la vía natural surgen lógicamente otros factores que van a obstaculizar. Es decir, que se necesitan los químicos, ¿quién lo pone? Sí, los Estados Unidos. Es decir, si está el negocio para desarrollarla. A lo mejor yo creería que en términos numéricos para la DEA es más rentable hoy menos producción de hoja de coca, porque es posible que el clorhidrato de cocaína y otras drogas cultivadas en Colombia y en el resto del mundo le agarren mejor precio en el mercado y no tienen tanto lío como hoy, que van creciendo, se está masificando y es posible que el precio tenga niveles hacia abajo. Entonces la DEA tiene control, lógicamente, de algunas zonas, de algunos carteles, porque esa política a los que ellos se refieren cuando hablan de los encubiertos han terminado vinculándose también en términos de la política para afectar dirigentes políticos en Colombia, sobre todo de izquierda. Y la DEA logra tener el trazo correcto para definir que lo que se produce en el sur del país, es decir, en Nariño y corriendo hacia Putumayo, puede tener la salida hacia los puertos de Ecuador. Esa es parte de la definición, porque uno dice, no puede ser que con 25.000 hombres en Nariño, no puede ser que con todo el tiempo que lleva desde el 2006 la DEA sentada allí en Putumayo, en Nariño, no tengan ya un mejor control, no conozcan las rutas con exactitud y no sepan dónde puede evitarse que el tráfico siga hacia Ecuador.
Tiene que haber sin duda alguna un nivel de complicidad, además altísimo frente a eso. Y siguen controlando como lo hacen en Colombia, en el territorio, pero también lo hacen en la frontera con los Estados Unidos, en México, Estados Unidos. Y ahí hay un elemento importante para mirar los números de la DEA. Es mucho más económico, según un experto, controlar que un kilo de droga pase a los Estados Unidos en los 3.500 kilómetros de frontera con los Estados Unidos que venirse al Caribe con 1.200 misiles, con 8 barcos y con 4.200 hombres, porque es mucho más costoso. Podría costar allí en promedio $4.000 por kilo, mientras que en la frontera les podría llegar a costar hasta $200 por kilo. Es decir, si quieren evitar realmente que el clorhidrato entre a la sociedad estadounidense, lo pueden hacer desde ahí, sería mucho más económico. La DEA, ese no es el interés de ellos, el interés es el tener el dominio, controlar la geopolítica y además accionarlos a los intereses de las transnacionales. Por eso es que el control de la lucha contra las drogas tiene contradicciones a su interior, en el caso concreto del gobierno del presidente Petro, por lo que ha ocurrido. Es decir, la intromisión de los Estados Unidos no está estrictamente en los acuerdos establecidos hacia el tema de la droga. También ha logrado penetrar en esta semana que termina, un general colombiano acaba de ser dado de baja porque le encontraron una vinculación con actores de narcotráfico en su finca, en una zona del Guaviare. Entonces uno dice, significa que además venía de tener vacaciones en los Estados Unidos. No conocerá este general que la DEA es la que gerencia esos espacios. Esa relación con los Estados Unidos tan amigable y las fotos que se tomó en una zona donde hay sembradíos de hoja de coca, donde hay presencia de grupos vinculados a estas estructuras, no era de conocimiento de un general de la República de Colombia que tuvo que ser dado de baja porque le encontraron de manera pública su participación con estructuras criminales. Y eso muestra lógicamente que nunca va a aparecer en los informes de la DEA. Nunca hay sospecha de X o Y porque son aliados justamente de quienes conciben que el gran negocio para ellos sigue siendo sembrar la coca, producirla en Colombia y llevarla a los Estados Unidos. Además porque controlan a los 54 millones de enfermos que tiene, pero controlan el resto del continente. Es allí un elemento importante para citar en términos de la juventud de América Latina y el Caribe. Una de las juventudes con mayor consolidez y fortaleza mirando la lucha antiimperialista es la que se construye desde Venezuela, donde no hay una cultura de narcotráfico, no hay una cultura de los sembradíos de hoja de coca y donde ha sido imposible para el aparato imperial mostrar elementos asociados a una investigación real, factible, que corrobore todo lo contrario. Ahora bien, para sustentar el ataque, eso ha ido disminuyendo, pero lo utilizan en términos. Marco Rubio estuvo en Ecuador, eso lo mismo en México, tratando de crear una supuesta alianza. Una alianza para traer de regreso lo que usted debe recordar que se llamaba el Grupo de Lima, mejor conocido en Venezuela como el Cartel de Lima. ¿Y cuáles son esos aliados? Guyana, ¿verdad? Está también allí Ecuador. Usted me puede corregir si me equivoco. Argentina, ¿verdad? Trinidad y Tobago, y están buscando otros aliados. Perú. Perú también ha dicho sus cosas, con su presidenta democrática que llegó al poder dándole un golpe a Pedro Castillo. Son cosas que suceden. Bueno, tiene una disputa ahorita, por cierto, la presidenta de Perú con la presidenta de, si se le puede llamar presidenta, ¿no? A Dina Boluarte con Claudia Sheinbaum. Ha dicho que no la reconoce y sin duda es porque, bueno, ya lo comentaba, el tema del golpe de Estado. Pero está buscando una alianza que no ha podido lograrla. Pero todo esto se fundamenta en llamar y en crear una narrativa que se denomina el Cartel de los Soles. ¿Qué me dice Juan Carlos Thanos de esta narrativa del Cartel de los Soles? Que cuando hace cualquier persona, busca las pruebas, los informes, porque dice, no, porque en Nueva York, en la no sé qué cosa de investigación, uno va, revisa, traduce lo que quiere conseguir, no hay ninguna prueba de que exista este cartel, denominado el Cartel de los Soles, que encabeza, según la narrativa, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En el buró o los buró de investigaciones de los Estados Unidos no hay elementos probatorios, no se concibe. Si esta creación la hubiesen tenido 20 años atrás, es posible que hubiesen madurado un mejor ejercicio para afincar la iniciativa comunicacional de la existencia del Cartel de los Soles. Pero los burós de investigaciones no tienen nada realmente porque no existe. Lo acaba de crear, lo crea Donald Trump en función, lógicamente, de lo otro. Está buscando cómo no atacar a Guatemala, que tiene solo el 0.1% del petróleo del mundo, pero sí atacar a Venezuela, donde se conciben las mayores reservas. Es allí, entonces, cómo se construye a partir de eso el tema del Cartel de los Soles. De igual manera, cuando se produce el titular en los Estados Unidos, se hace réplica en territorio colombiano. Si usted concibe los 6 grandes grupos de comunicación colombianos, no hace sino replicar la existencia del Cartel de los Soles, así no tengan el más mínimo de fundamento. Y lo peor es que contratan expertos, analistas, para darle fundamento a eso. Y yo pongo el ejemplo del Cartel de los Soles, incluso guardando las diferencias, con la creación del Tren de Aragua. El Cartel de los Soles hoy es una necesidad. Una narrativa que ande de la mano. Correcto, con Donald Trump. El Tren de Aragua fue una narrativa en el gobierno de Duque para tener más presupuesto en la ejecución de acciones en frontera, de cuidar sus negocios en frontera. Construyeron el Tren de Aragua, luego lo necesitaron hacerlo extensivo hacia Ecuador, entonces el Tren de Aragua ya era la multinacional del crimen con asidero en Venezuela, pero que había pasado a Colombia y estaba llegando a Ecuador. Desarrollan en Ecuador una política para eso y se la logran vender, lógicamente, al Grupo de Lima, y llega a Perú y pasa a Chile, y así sucesivamente, y luego llega a los Estados Unidos. Esa construcción en el imaginario colectivo no ha pegado, es decir, les ha fracasado. Ya la población sabe que el Cartel de los Soles, igual que el Tren de Aragua, son ejercicios comunicacionales, operaciones psicológicas trazadas por los Estados Unidos para enfrentar, y que desafortunadamente Guyana, Ecuador, Perú y otros se suman lógicamente a esas declaraciones. Hay intereses sobre eso. Y yo sí creo, sin duda alguna, que esto se cae muy rápido, y yo también creo, sin duda alguna, que los Estados Unidos tienen que tener mucho cuidado, no solo en la construcción de la narrativa, sino cuál puede ser el final de esa narrativa. Un proceso de acciones bélicas en el Caribe contra Venezuela, sin tener la seguridad total de que van a tener el control en territorio colombiano. O sea, ahí esta narrativa tiene que ser muy bien sopesada, porque es posible que puedan perder lo mucho que tienen frente a lo poco que podrían ganar en acciones derivadas, lógicamente, de esta estructura, el Cartel de los Soles y el tema del Tren de Aragua. ¿Por qué? Porque a partir de Colombia controlan el resto del continente, es decir, las 7 bases militares y la relación que hay con el aparato militar colombiano desde los Estados Unidos, su presencia en la Brigada 12, allí en Guajira, Cesar, la Brigada 30, y la brigada en Cúcuta y la brigada 28-18 en Arauca y Bichada, significa entonces que frente a cualquier acción de orden militar que desate, digamos, la voluntad, la decisión plena y soberana del pueblo venezolano, pueden perder mucho más de lo que hoy tienen, porque en 78 años no han podido terminar el conflicto de orden militar que pesa sobre Colombia, donde ellos tienen la coadministración. Plan Colombia fue una muestra de ello. Y si no han podido con eso suscitar un incidente de orden militar sin tener el control allá, podría ser mucho más catastrófico para los Estados Unidos que para la propia economía, incluso colombiano-venezolana. Usted sabe que hace un par de semanas se dio el ataque a lo que algunos medios denominan la narcolancha, ¿verdad? Usted debe saber de eso porque, bueno, ha sido noticia y de eso se han dicho muchas cosas. Y bueno, han habido algunos análisis que hablan de la capacidad, bueno, porque Estados Unidos habla de que atacó un barco, una embarcación gigante. Con no sé cuántas toneladas de droga. Con no sé cuántas toneladas de droga, 11 personas más no sé cuánto, que el peso no podría realmente en el peñero, le dicen algunos que atacó. Pero fue el presidente Petro el primero que dijo, me atrevería a decir esto, usted me puede hacer la corrección sin ningún problema, el primero que dijo que lo que habían hecho allí Estados Unidos, con lo que Marco Rubio dice, utilizamos la fuerza letal
fue un asesinato. Yo lo leí de un mensaje en ex de Gustavo Petro, presidente de Colombia, y dijo, fue un asesinato. Ayer, el primer vicepresidente del partido, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afincó esa tesis de un asesinato y hablaba de los familiares que están pidiendo a sus personas, bueno, que fueron asesinadas allí. Y habla de que los familiares dicen que ninguno son del tren de Aragua. Esto se lo digo más que todo y haciendo ese análisis que me parece importante, es que ellos dicen que van a luchar contra el cartel de los soles, matan a estas personas en el Caribe y después hablan de que, hablando de las narrativas, de que atacaron fue al tren de Aragua, sin ninguna información, porque existe lo que decía en su momento el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que es el tema del uso progresivo de la fuerza, creo que eso se denomina en el ámbito militar, y no interceptaron el Peñero, sin mediar palabras los asesinaron. Entonces, dice Gustavo Petro, eso es un asesinato aquí y donde ustedes lo quieran ver. Y a raíz de esta declaración, porque la Organización de Naciones Unidas tuvo su postura, Marco Rubio dice, a mí no me interesa lo que diga la Organización de Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo analiza usted este incidente que tiene varias vertientes, tanto de la narrativa, pero fue un asesinato, y esta actitud que tiene el gobierno de Estados Unidos de no respetar, más allá del poder de veto que hay en la Organización de Naciones Unidas, porque también su vicepresidente de Estados Unidos, Vance, dijo que bueno, que sea lo que sea, hay que asesinarlos, pues. No hay un respeto al debido proceso, uno lo sabe, desde el secuestro de los migrantes venezolanos en El Salvador. No hay un respeto a las leyes internacionales por su despliegue en el Caribe. ¿Qué opina Juan Carlos Thanos, abogado y que conoce estos temas migratorios? Mire, fíjese, el primer elemento importante aquí para citar es que los Estados Unidos muestran su condición de asesinos, porque no solo en el uso de la fuerza letal contra 11 pescadores, sino que primero no hubo el seguimiento previo. Segundo elemento, demuestra que esta acción enjuiciable contra el presidente Donald Trump es finalmente quien debe asumir la responsabilidad. En el caso de Marco Rubio va a ser pasajero y va a salir muy mal parado, pero en el caso concreto Donald Trump es el que había que enjuiciar frente a los 11 pescadores asesinados en el Caribe. El uso de la fuerza desproporcionado no solo, sino que necesitaron enviar un mensaje. A lo mejor puede ser, a lo mejor tenían algunos elementos que son acostumbrados por parte de sectores de la oposición de engañar a los Estados Unidos, de venderle la construcción de un ejercicio al interior de Venezuela distinto, y se propusieron hacer un asesinato de este orden porque tendrían la posibilidad de generar procesos de implosión en el interior de Venezuela. No siendo así, toca recoger entonces y hacer los señalamientos. Sobre ese particular, además del presidente Petro, no hemos escuchado la postura de Ecuador, no hemos escuchado la postura de Panamá, no hemos escuchado la postura de El Salvador frente a ello, porque ahí la defensa es la defensa de la vida. La vida que en los Estados Unidos vale poco, pero cuando se trata de la imposición del derecho burgués, que es la estructura que sostiene las transnacionales en los Estados Unidos para mantenerse en el poder a partir del Pentágono y sus otros poderes, no le da cubrimiento a ello. No ha habido elemento alguno. Sin embargo, hay países que se resisten justamente a esa imposición y siguen ahondando en la denuncia. Fíjese que en esta guerra que se tiene contra las drogas, que además la suscita los Estados Unidos, Venezuela y Cuba siguen siendo los países que más han enfrentado y que además tienen una credibilidad en el resto del continente y del mundo en la lucha antiimperialista y en la lucha contra las drogas. Y eso es muy importante entenderlo. Ahora, el mensaje de Gustavo Petro frente a este asesinato ha sido muy claro. Ayer señalaba el presidente Gustavo Petro en Popayán el que ya actores europeos vinculados con el tráfico
también tienen alta incidencia en el desarrollo del narcotráfico en Colombia. También han hecho silencio estos actores europeos frente al asesinato de estos 11 pescadores en el Caribe colombiano. Entonces es una mezcla de quienes realmente están defendiendo los intereses malévolos del narcotráfico y que hacen parte de esa sociedad delictual, y quienes sin duda levantan la voz protestando porque los Estados Unidos no pueden imponer el uso de la fuerza, sobre todo la fuerza letal, contra 11 humildes pescadores que, entre otras cosas, nunca hubo un elemento probatorio para determinar si llevaban o no que tuviera una contradicción con los Estados Unidos. Esa es la realidad. Ahora, el presidente Petro ha levantado la voz, ha señalado cómo la mafia albanesa tiene una relación con los carteles mexicanos y cómo esa relación está desde el interior de los Estados Unidos siendo acolitada para todas las sanciones. No se descarte que hayan acciones en México, acciones desde la mafia albanesa por el territorio europeo, donde busquen hacer más señalamiento a el supuesto cartel de los soles, al supuesto Tren de Aragua, y vincularlo con acciones o decisiones orientadas del territorio venezolano. Esa es parte de las denuncias que ha hecho el presidente Gustavo Petro, e incluso vinculado al tema del narcotráfico y también vinculado con los Estados Unidos, ha señalado un nombre de un europeo que está relacionado con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Muestra entonces que el gran negocio del narcotráfico con los Estados Unidos ha dado para todo y les da sobre todo para sostenerse y mantener una hegemonía. Esa hegemonía militar que está en decadencia, sin embargo, hoy se reafirma más una hegemonía de orden comunicacional, que es donde se ha centrado la gran batalla contra los Estados Unidos. Fíjese, también preguntarle a usted, que sé que maneja la historia, conoce en el ámbito de lo que sucede en Colombia. Usted me hablaba de Miguel Uribe Turbay, ¿verdad? Sería muy bien también analizar ese vínculo que existía de un familiar de Miguel Uribe Turbay con Álvaro Uribe Vélez. Creo que era el abuelo, ¿verdad? Su abuelo es presidente. Su abuelo. Fue también presidente de César Turbay Ayala. Fue presidente de Colombia. Y el abuelo de Miguel Uribe Turbay lo designó a Álvaro Uribe Vélez. Eso está en la historia. No recuerdo realmente ahorita el cargo, pero sé que tenía que ver con el tema del tránsito, ¿no? Si no me equivoco. Y eso también hizo que Álvaro Uribe Vélez tuviese los nexos con el narcotráfico. Lo designó director de la Aeronáutica Civil y con ello le pagaron la deuda que tenía el gobierno de Julio César Turbay Ayala con el cartel de Medellín por la financiación de la campaña, pero además lograron quitar del medio a quien en otrora estaba impidiendo que el narcotráfico usara las rutas aeronavegables de Antioquia para llevar droga, que fue asesinado y fue el que reemplazó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una cuota bien paga de narcotráfico frente a ello. Eso lo conocía los Estados Unidos. Miguel Uribe Turbay, nieto de Julio César Turbay Ayala, vinculado sin duda Julio César Turbay Ayala a esa esfera de narcotráfico, íntimo de Álvaro Uribe Vélez hasta los últimos días de vida, y los Estados Unidos hicieron silencio total. Hoy Álvaro Uribe Vélez, que es de público conocimiento su vinculación a los carteles, sobre todo el cartel de Medellín, su vinculación con el aparato paramilitar en relación a la custodia, tráfico y movilización de clorhidrato de cocaína en algunas regiones del país, no tiene sentencia ni investigación alguna en los Estados Unidos por esos hechos. Sin embargo, hoy el asesinato de Miguel Uribe Turbay se le ha querido achacar, endosar al discurso del presidente Gustavo Petro. He allí una de las denuncias del presidente Petro en relación a eso. El discurso de Petro, que ha sido muy claro, muy categórico frente a la lucha, al fracaso de la lucha contra el narcotráfico en los Estados Unidos. Hoy, desde los Estados Unidos, se intenta decir que el discurso del presidente Gustavo Petro produjo el asesinato de Miguel Uribe Turbay cuando se denuncia que es la mafia albanesa con estructuras europeas, ya con nombres europeos vinculados a este asesinato. Pero así juega la demagogia de los Estados Unidos y de quienes los representan en Colombia. El caso puntual del expresidente Álvaro Uribe en función de ello. Si el narcotráfico no hubiese, sido intolerante con sus aliados en la política, de seguro el silencio de los carteles se hubiese mantenido
por muchos años más en la hegemonía de los gobiernos y parte del Estado colombiano como factores de dominación de la cosa política. Como tienen diferencias, se pelean, entonces el presidente Gaviria ataca a Pablo Escobar, lo recluye en una negociación en la cárcel en Envigado y a partir de allí muestran las diferencias que tiene un cartel y el otro. Y uno se pregunta, y a todo eso, la fuerza letal de los Estados Unidos no pudo acabar con los carteles. O sea, la fuerza letal de los Estados Unidos, ¿por qué no fue usado en Cali o por qué no fue usado hacia los carteles de Medellín o los otros carteles que dominan territorio y donde el uso de la fuerza podría ser, digamos, beneficiosa para una política de los Estados Unidos? Es allí entonces para encontrar cómo el doble rasero en la política que atiende los Estados Unidos frente a la lucha contra las drogas. ¿Cuál es el papel de Ecuador en este momento? Marco Rubio estuvo reunido luego de pasar por México con, bueno, que no consiguió el consenso en México, que era lo que estaba buscando, con Daniel Noboa. Se reunió con él en Ecuador y usted, yo lo dejaba, usted al inicio del programa, hace 25 minutos, 20 minutos, me decía el tema de las empresas de plátano, por ejemplo, que tienen además su vínculo con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y cómo se ha fortalecido el narcotráfico en Ecuador. Una vez en otra entrevista, en otro espacio, usted me decía, si hacen el despliegue y dicen de Venezuela, no sé qué, los nexos con los carteles de la droga en la frontera, ¿por qué no investigan los nexos que hay de Colombia en la frontera con Ecuador? Habría que hacer también ese análisis. Hoy el socio bananero ecuatoriano, Noboa, con los Estados Unidos... Un escándalo hay allí. Es total, porque de sus empresas bananeras se encuentran en Europa recientemente alrededor de 13 toneladas de clorhidrato de cocaína, que salió de los puertos ecuatorianos, que está además en investigación, que ya se conoce que la investigación está en curso. Los Estados Unidos no actúan, sin duda, porque tienen el dominio total del Ecuador. Controlan desde el desarrollo de la acción criminal. Mire usted cómo va hoy los crecimientos de asesinatos por cada 100.000 habitantes en Ecuador comparado con lo que tenían hace 14 años. Pero además no hay acción concreta ni aplicación de la fuerza letal contra Ecuador, sin duda porque son el 0.5% del petróleo del mundo, pero además lo dominan, lo controlan y lo administran los Estados Unidos. Entonces, Ecuador hoy es el gran socio, uno de los socios principales de los Estados Unidos, de la DEA, frente al tema de narcotráfico. Uno podría revisarse frente a los kilómetros de frontera entre Colombia y Ecuador y cómo hay una presencia, es cierta, de un conflicto de orden militar en el sur colombiano, pero en Ecuador pasa todo lo contrario. Hay dominio del aparato militar ecuatoriano, hay dominio porque la DEA tiene operaciones allí y sin embargo por ahí se va el 95% de la cocaína a través del Pacífico. Es decir, ese es un cruce obligatorio porque ellos lo han construido de esa forma. Entonces, Ecuador va a seguir siendo un socio mientras Noboa se mantenga en el poder de los Estados Unidos. No solo porque ya la banca no tiene que hacer una doble operación para poner los dineros de narcotráfico en Ecuador. Está la economía dolarizada, tienen las rutas establecidas y tienen el gran acuerdo económico-financiero con los Estados Unidos a través del SWIFT. Es decir, es mucho más fácil lavar los grandes capitales a través de Ecuador y de allí distribuirlos hacia el territorio colombiano, a Perú e incluso Bolivia para el tema de los sembradíos de hoja de coca, que hacerlo por otra vía. Entonces, ese es un elemento muy importante, es clave para los Estados Unidos sostener la hegemonía en el Ecuador a costa de la vida de los ecuatorianos e incluso con los crecimientos que tiene, muy negativos por cierto, y lo mantienen porque ellos finalmente les interesa es tener el dominio y controlan no solo la ruta, sino también el gran capital. No se les sale a los Estados Unidos sino lo que ellos consideran, pero además el resto que no lo pueden mover a través de la banca, lo mueven a través de los insumos que son producidos en los Estados Unidos y que el dinero se queda allá. Esto realmente es para revisar frente a la pertinencia de hoy del Ecuador en el gran conflicto que se tiene contra el fenómeno de narcotráfico. Esa es una realidad. Creo que debería ser tema de consulta en el eje fronterizo Colombia-Ecuador,
porque es allí donde hay también unos altos índices de crecimiento de los sembradíos de hoja de coca y laboratorios que ya están en el costado ecuatoriano. En la geografía ecuatoriana ya hay desarrollo de laboratorios que nosotros siempre ponemos como ejemplo, lo que no ocurre en territorio venezolano, pero que está allá, muestra entonces cómo Novoa ve la paja en el ojo ajeno y no la viga que tiene justamente en su mirada hacia el Ecuador. De las narrativas de el cartel de los soles, del tren de Aragua, nace también que en Venezuela operan carteles de la droga colombianos, y no solo eso, sino grupos armados como el ELN. ¿Qué me dice Juan Carlos Tanos de esta afirmación que hacen algunos medios, algunos analistas sin ninguna prueba? Bueno, carteles de la droga en Colombia no han acabado. Hasta el cartel de Medellín tiene su vida todavía útil. Su mejor amigo, ¿verdad? También, Álvaro Uribe. Sí, tiene su mejor amigo y tiene aún su vida útil. Eso es importante resaltarlo. Ahora, la presencia de algunos carteles en el territorio venezolano, bueno, no se ha negado y los informes de Naciones Unidas así lo indican. Es muy pequeñito el porcentaje de clorhidrato de cocaína o de otras sustancias que cruza por la geografía venezolana con destino al Caribe. Es muy pequeñito. Sin embargo, hay resultados muy puntuales en las capturas, en la detención de personas vinculadas y de material en estos operativos. La vinculación de los grupos guerrilleros como el ELN al territorio venezolano y su presencia en frontera, sin duda es la construcción de un ejercicio que viene haciendo desde hace mucho rato la gran prensa colombiana orientada por los Estados Unidos e imponen una matriz de opinión. Si en la frontera se desarrolla el conflicto colombiano es porque los gobiernos y el Estado colombiano han sido incapaces de dar una respuesta militar, política y social a la presencia de los grupos insurgentes colombianos. Y sin duda hay que revisar geografías como el Catatumbo, donde hay presencia de grupos insurgentes y hay desarrollo de hojas de coca. Lo que ha dicho la insurgencia en particular en el Catatumbo es que ellos cobran un impuesto en los cruces, lógicamente en las zonas donde ellos tienen control. Sin duda hay que afianzar una política en la erradicación para dejar sin piso estructural a estas organizaciones. Pero sigue siendo la construcción de esa narrativa de la presencia de los grupos insurgentes colombianos en territorio venezolano, la presencia de los carteles colombianos en territorio venezolano, pero sin duda están ahí. Están en el norte de Santander, están en la subregión del Catatumbo, están en Tibú, los tiene Colombia, indistinto de que hay una buena voluntad hoy para poner 25.000 hombres en la frontera entre norte de Santander, Táchira y Zulia. Eso no va a ser suficiente para erradicar esas 58.000 hectáreas de hojas de coca que están ahí, que son la base fundamental, la materia prima para desarrollar el proceso de narcotráfico en la frontera entre Colombia y Venezuela. Usted ha hecho un comentario que me lleva a la última interrogante de este programa, y es preguntarle su opinión de esta zona binacional número 1 de paz, activada por el Ejecutivo Nacional. Ha dado algunos resultados, ya lo ha dicho el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, también vicepresidente sectorial de la República, en torno al gran despliegue que realiza Venezuela en la frontera, y como usted lo mencionaba, que también hay funcionarios colombianos por instrucciones del presidente de ese país, Gustavo Petro. ¿Qué opina de estas acciones que se toman en conjunto para combatir varias cosas? Porque, bueno, usted, alguna vez yo escuché su análisis de lo importante que es el ámbito económico en frontera, que se da de forma casi que natural. Allí hemos revisado 3 retos de una propuesta además muy hermosa. Cómo nosotros logramos juntar los procesos económicos de la franja fronteriza entre Colombia y Venezuela a través de una zona. Nosotros hemos dicho, ahí el primer reto es el tiempo. Queda 1 año para entregar el gobierno de Colombia, indistinto que pueda desarrollarse una prolongación y que el pueblo colombiano decida favorable al prolongar un modelo que es incluyente con la experiencia mexicana, venezolana, a llevarlo a territorio colombiano. Sin desconocer eso, el tiempo es un factor, un reto que tenemos. El otro reto es el tema de seguridad. Es muy insegura la franja fronteriza en el costado colombiano. Venezuela ha demostrado que logró afiancarse en el reto de la seguridad de este costado, y por eso ayuda lógicamente al presidente Gustavo Petro a que se hagan acciones que puedan debilitar
esa condición de inseguridad en la frontera. Ese es el segundo reto que tenemos. Y el tercer reto tiene que ver con el tema de un régimen cambiario especial allí, para que los factores de narcotráfico, para que los factores especulativos de la economía venezolana no tomen las zonas de encuentro económico binacional de paz como un elemento para desarrollar eso que nosotros consideramos es fundamental dentro de los tres retos que tiene la zona: tiempo, seguridad y régimen cambiario especial para esa zona. Sin embargo, encontramos que hay mucha fuerza desde los sectores empresariales. No toda la casta empresarial de Norte Santander quisiera el voto para el uribismo. Por el contrario, están dándole fuerza para que esta zona pueda desarrollarse más ampliamente. Todos los acuerdos que se han hecho desde la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño han fortalecido el proceso económico entre Colombia y Venezuela y ya han logrado dinamizar, indistinto de las expectativas que tenían algunos o que se tuvieron en el pasado cuando llegamos a tener volúmenes que superaron los 8.000 millones de dólares de intercambio comercial. Sin embargo, viene en crecimiento que es muy importante, es muy significativo y hay esperanza de que se puedan alcanzar 200.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 4 años, superando lógicamente estos retos. Pero además ya hay una convicción de que ese es el único camino que nos corresponde entre colombianos y venezolanos: fortalecer la unidad, hacer una acción de unidad que represente realmente los intereses de estos dos pueblos. Allí en la franja fronteriza, como siempre lo hemos hablado, no son estrictamente 12 millones de pobladores, son 7 departamentos colombianos, son los 4 estados venezolanos, pero además es una tradición de orden cultural que nos ha permitido reencontrarnos. Colombianos viviendo en territorio venezolano, venezolanos viviendo en territorio colombiano, los que tienen además la condición binacional, los que se mueven de un costado al otro, los que van en la mañana a desayunar a Colombia y vienen a cenar a territorio venezolano. Eso fortalece este proceso económico. Ahora, ¿tiene detractores? Sí, Julio, tiene muchísimos detractores, tiene muchos enemigos en Colombia, porque no todos los sectores empresariales han mirado a Venezuela con los buenos ojos que lo están viendo un sector empresarial que es posible alcance este año los 2.000 millones del intercambio comercial. Entonces, ellos van a trabajar lógicamente para encontrar en cada elemento de la política de los Estados Unidos un error en la implementación de un mecanismo como las zonas económicas binacionales de paz, de desarrollo, que tenga la articulación de orden económico. Ejemplo, el plan que se ha diseñado para invertir en la subregión del Catatumbo, que es una docena de municipios, tiene el agravante en los sectores empresariales de que supuestamente no están dentro del plan de desarrollo en Colombia o no tienen recursos para ejecutarse. Entonces, la noticia de la semana anterior era justamente eso. Y cada elemento positivo que se resalta dentro de las políticas colombo-venezolanas van a encontrarse en los medios de comunicación los elementos negativos para atacarlo. Sin embargo, creemos que la mejor decisión tomada en estos tiempos de apertura de frontera y de relaciones entre Colombia y Venezuela ha tenido que ver con la zona de encuentro económica binacional, que además es una zona real de paz, una zona donde se puede articular el proceso económico pensando en la generación de puestos de trabajo Colombia y la generación de puestos de trabajo Venezuela. Pero además esa zona puede permitir, como lo planteaba el compañero gobernador del estado Táchira, un encuentro de un ferry que lleve una línea desde Buenaventura hasta el puerto de La Ceiba y que pudiésemos pasar a la siguiente fase, que sería el componente de orden turístico, es decir, explotar el turismo a través de una línea que nos permita llevar nuestros productos al Pacífico desde La Ceiba y viceversa. Ese elemento es importante para mirarlo mucho más allá de este año que le queda al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño para desarrollar esta gran iniciativa. Bueno, agradezco a Juan Carlos Thanos. Con mucho Gracias gusto. por haber venido a este programa a Pulso. De esta manera despedimos. Recuerde, puede participar con nosotros, seguir haciéndolo, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488 y mi canal en Telegram, Julio Riobo. Nos vamos y si usted sintonizó tarde este programa, puede hacerlo por TVS el día de mañana a las 10 de la noche. Agradecer como siempre a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua y la Radio del Sur por transmitir este programa en tiempo real. Que tengan feliz noche. En el
corazón de Venezuela, donde la tierra canta y la fe florece, el Estado Portuguesa se prepara para una celebración única. Cada septiembre, miles de peregrinos se unen para honrar a la Virgen de Coromoto, nuestra patrona, en un momento de devoción, esperanza y unión para todo el pueblo venezolano. Esta gran fiesta de fe es posible gracias al apoyo incondicional del gobierno bolivariano, liderado por nuestro presidente Nicolás Maduro y el gobernador Primitivo Cedeño, quienes trabajan incansablemente para garantizar que esta tradición se mantenga viva y que todos los venezolanos puedan vivirla en paz y alegría. Las plantas potabilizadoras son esenciales para nuestras comunidades, garantizando el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. El Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional articula con las comunas y circuitos comunales la instalación de las potabilizadoras para el beneficio de los habitantes. El presidente Nicolás Maduro impulsa iniciativas que dinamizan la economía comunal y benefician al pueblo. En Venezuela, la solidaridad y la justicia social son pilares de nuestra lucha. Estas potabilizadoras representan la esperanza de un futuro donde todos tengamos acceso a agua limpia y segura. Juntos construimos una patria libre y soberana.